Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos entregando la enseñanza número 110. En la enseñanza anterior veníamos hablando acerca de una bestia que sube del abismo. Y acerca de esta bestia decíamos que aparece con anticipación sin haber sido presentada y que simboliza el imperio romano y tal vez sea un reflejo del emperador Nerón, que en los días de Juan figuró pues como una persona anticristiana, perseguidor de la iglesia. Es una figura del anticristo y de todos los que han sido perseguidores de la iglesia. La imagen de esta bestia está tomada del profeta Daniel y nosotros estuvimos analizando allá en el capítulo 7, donde Daniel por revelación recibe las visiones de 4 bestias y decíamos que la cuarta bestia es la bestia que resurgirá en estos postreros días que a Juan se le están mostrando. Ahora, sobre el profeta Daniel decíamos que él nos presenta estos imperios de Oriente bajo la figura de diversas bestias y les invito a que vuelvan a leer en el capítulo 7 para retomar otra vez la idea. Sobre todo presenta a la cuarta bestia, que es un tipo de la bestia del Apocalipsis y la describe con lujo de detalles en el versículo 7. La bestia del Apocalipsis, como el cuerno de la cuarta bestia de Daniel, hará la guerra a los 2 testigos y los vencerá y les quitará la vida. Esto ocurrirá en una ciudad que es descrita con los epítetos de gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado, como leemos en el versículo 8 de este capítulo 11. Se la designa despectivamente con los nombres de Sodoma a causa de sus abominaciones y corrupción de costumbres, y de Egipto por ser la ciudad perseguidora de la iglesia. Vamos entonces a continuar con este tema, porque esta bestia finalmente logra dar muerte a los 2 testigos de Dios, a los 2 profetas, pero también vamos a ver que estos son resucitados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué entonces el autor sagrado, si alude a Roma, no emplea el nombre cifrado de Babilonia para designarla? Porque las visiones de medición habían tenido por escenario Jerusalén. Porque para Juan, Jerusalén era la gran apóstata y porque la destrucción de la ciudad que ocurrió en el año 70 después de Cristo se mantenía viva en su memoria. Les recuerdo que Juan, autor del libro de Apocalipsis, escribe este libro en el año 96 a 100 después de Cristo aproximadamente. O sea que él vivió estos momentos terribles de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su santuario. Así que él tenía esa imagen fresca en su memoria. Por esto los cadáveres de los 2 testigos permanecen insepultos 3 días y medio en la plaza de la gran ciudad, como lo leemos allá en el capítulo 11 y versículo 8 de Apocalipsis, que dicen: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este lapso de tiempo simboliza la corta duración del triunfo aparente y efímero de esta bestia y de los pueblos paganos que le acompañan. La victoria durante justamente tantos días cuantos años duró la actividad victoriosa de los 2 testigos, es decir, que el triunfo será 360 veces más breve que la duración de la misión de los 2 testigos. Con esto, Juan quiere significar que el tiempo de ilusión de los que se regocijaban por haber matado a los 2 testigos es y será siempre muy corto.
Los dos testigos muertos habían predicado no solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones todas, a las que anunciaban los juicios de Dios. Y podemos leer en el versículo 3 hasta el versículo 6, que podemos comparar con lo que el Señor nos dice también en Mateo 24, verso 14. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Jesús nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que por esto los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones, es decir, el mundo infiel, se asocia a la obra de la bestia, no permitiendo que los cadáveres de los dos testigos sean sepultados. Todos estos moradores de la tierra, que es la expresión expresada en el Apocalipsis para designar a los enemigos de Dios y de su pueblo, se alegrarán de ver muertos a los que los atormentaban con sus predicaciones. Y en señal de alegría se dan mutuamente su enhorabuena, como leemos en el versículo 10 de este capítulo. Dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los dos testigos los atormentaban reprendiendo sus vicios y amenazándoles con los terribles juicios de Dios que vendrían sobre ellos. Sus palabras eran como dardos encendidos que herían sus vidas corruptas. Ahora la muerte de los dos testigos será causa de gran regocijo y se mandarán presentes entre sí como señal de victoria y de alegría. Un gran agasajo, fiesta universal, porque mataron finalmente a estos dos testigos de Dios. Pero en la muerte de los dos testigos se puede ver una prueba de que los líderes de las naciones no aprobaban su obra. Algo parecido hicieron los sacerdotes y escribas judíos a los pies de la cruz en el Gólgota, como leemos allá en Mateo 27, verso 39, verso 44, y en Marcos capítulo 15, verso 29 y verso 32. Voy a leerlos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y Marcos nos dice en el capítulo 15, versos 29 y 32: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. La duración de esta ilusión, como decíamos, es sin embargo muy corta. Durará solamente 3 días y medio. Por el contrario, la predicación o el ministerio de estos dos testigos de Dios durará 3 años y medio. Hay una gran diferencia del tiempo transcurrido entre unos y los otros. Al cabo de estos 3 días y medio, el espíritu de vida que procede de Dios entra en ellos y les devuelve la vida, como leemos en Apocalipsis 11:11, que dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, resucitaron por obra de Dios, y sus enemigos pudieron contemplar este milagro grandioso, maravilloso. Entonces,
Ante semejante prodigio, los que los veían sintieron un gran temor. ¿Quién no va a sentir un temor al ver pues este gran prodigio que Dios ha hecho con estos sus siervos? Y creció todavía más este temor cuando oyeron una voz que de lo alto los llamaba diciendo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, como leemos en el versículo 12. Era el triunfo total de los dos testigos. El mundo les había hecho la guerra, pero el Señor, cuya causa representaban en la tierra, había salido en su defensa y les había dado la victoria. La resurrección de los dos testigos está descrita con palabras tomadas del profeta Ezequiel, allá en el capítulo 37 y versículo 5, que dicen: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aunque por supuesto esto tenía que ver con una profecía acerca de Israel, sin embargo se aplica también a estos dos testigos, y Dios lo ha hecho con muchos miles de millones de hombres y mujeres a través de los tiempos, que también hemos creído en Cristo y que éramos muertos y hemos vivido gracias al Espíritu de vida de Dios. Así que este de un campo cubierto de huesos secos, que en virtud de la palabra de Dios predicada por el profeta reviven y resucitan. La resurrección de estos huesos es una imagen de la resurrección del pueblo judío, como decíamos, es decir, de su restauración después del destierro babilónico. Por otra parte, el relato de la resurrección y ascensión de los dos testigos parece inspirarse en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en Marcos 16 y versículo 6. Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. En la historia de Elías, allá en Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 11, voy a leerlo: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que en esta historia que encontramos en este pasaje y en la leyenda judía de Moisés, según Josefo Flavio, Moisés habría sido llevado al cielo en una nube desde las cercanías de Jericó. Los dos testigos que representan al pueblo de los cristianos que son perseguidos vuelven como a encarnar esos dos grandes personajes del Antiguo Testamento que también habían tenido que sufrir por causa de Dios. Así que el triunfo de los dos testigos coincide con la resurrección de los mártires, y este es un detalle clave aquí que es bien interesante. Coincide con la resurrección de los mártires después de los 3 años y medio de persecución, porque los santos de la gran tribulación van a ser resucitados por Dios y ellos se encontrarán con la iglesia gloriosa que ya está en la presencia misma de Dios, y juntos nos uniremos en esa gran alabanza universal. Leamos en Apocalipsis 20 el versículo 4, que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y escuche bien aquí: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Aleluya! La resurrección de los dos testigos simboliza a la vez la victoria de la iglesia después de cualquier persecución que ésta haya sufrido a través de todos los tiempos. Toda resurrección de la iglesia, toda nueva manifestación suya en lo exterior, ha debido sorprender y atemorizar al mundo pagano. Así que, hermanos, nosotros no temamos,
sino que estemos firmes, confiando en aquel que nos llamó, porque poderoso es el que está en nosotros, el que también nos ha de mantener vivos para la gloria de su nombre. Mis hermanos, Dios les bendiga. Continuaremos en la próxima enseñanza. Esta serie